buenos días, soy Mónica Pérez y les doy la bienvenida a este tercer capítulo de nuestro ciclo Diálogos, cómo construir un sistema de salud sustentable centrado en el paciente. Esta es una iniciativa impulsada por la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Laboratorio Roche y cuenta con el patrocinio del Banco Mundial, la Embajada de Suiza en Chile, Invest Chile y el Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud. A todos los que nos acompañan, les recuerdo que pueden sumarse a esta conversación. Eso es súper importante, así que se los queremos enfatizar. Es muy importante que esto sea un diálogo, como dice el título de esta conferencia. Por tanto, es muy importante su participación y su input, y enviando sus preguntas a través del chat que ven en sus pantallas en nuestra plataforma dialogosinsalud.cl. Y también les quiero contar de una novedad que vamos a tener en esta tercera conferencia, en este tercer conversatorio, y es que vamos a tener una nueva herramienta de participación. Durante el programa vamos a estar seleccionando 5 de las preguntas que envíen al chat y se las vamos a mostrar a través de una aplicación que se llama Polep, quienes allí ustedes van a poder votar por cuál resulte más interesante, y las 2 preguntas que sean ganadoras, las 2 preguntas con más preferencias, se las haremos a nuestros invitados. Así que los queremos invitar a participar a través del chat, pero también a través de la aplicación Polep, cuya link está precisamente en el chat. Se los vamos a estar mandando recurrentemente para que les sea fácil conectarse a esa aplicación. En redes sociales también esperamos sus comentarios con el hashtag #DiálogoUCRoche y queremos conocer sus impresiones, recibir sus aportes y construir propuestas que contribuyan a repensar, por supuesto, este pilar social clave que es nuestro sistema de salud. Ahora quiero que entremos en materia con el tema que nos convoca. Datos y tecnología para las decisiones de salud. A modo de introducción, los invito a ver el siguiente video. Diálogos. ¿Cómo construir un sistema de salud sustentable y centrado en el paciente? Datos y tecnología para las decisiones en salud. Los datos y tecnología son instrumentos clave y estrechamente ligados cuando hablamos de sistemas de salud. Los datos son fuente de información y su correcto análisis es indispensable para la toma de decisiones. Hoy, por ejemplo, constituyen la evidencia que permitirá decidir la aprobación o rechazo de una vacuna contra el COVID-19. La tecnología es esencial para gestionar el proceso de recolección y análisis de datos y entregar soluciones que impacten en la salud de los pacientes y mejoren la eficiencia del sistema sanitario. Usarlos requiere contar con un sistema organizado e interconectado, y Chile aún tiene grandes desafíos que resolver en este campo. El primero es crear un registro de datos con estándares de calidad. Hoy, solo existen registros de enfermedades infecciosas y cada 7 años se realiza la Encuesta Nacional de Salud para conocer los principales problemas desde el punto de vista de las enfermedades no transmisibles. Sin embargo, debería existir un registro de pacientes que padecen estas patologías que permita tomar decisiones de políticas públicas. La recién aprobada Ley Nacional del Cáncer es un avance, pues incluye un registro nacional de pacientes que proveerá información útil para las decisiones de política. Un segundo desafío es crear una red integrada e interoperable de datos para los sistemas público y privado. Los datos deben estar completos para permitir cruces e inferir resultados. Sin integración de datos, es imposible hacer seguimiento de los pacientes y produce ineficiencias como la duplicación de exámenes en centros de salud que no comparten la información. El Instituto para la Estrategia y Competitividad de la Universidad de Harvard propone mejoras que apuntan a establecer definiciones comunes y protocolos sobre los términos y datos que se utilizarán en los reportes, que los datos de los pacientes estén conectados y disponibles durante todo el ciclo de atención para una afección médica, incluyendo los costos involucrados, garantizar el acceso y comunicación entre todas las partes involucradas en el cuidado de la salud, recopilar datos estructurados en los registros de pacientes en lugar de texto libre. En el futuro, medidas como estas permitirán mejorar la atención clínica, medir costos y diseñar políticas públicas basadas en datos reales de la población.
Usar datos y tecnología en salud es un reto urgente para los sistemas que aspiran a mejorar la experiencia de los pacientes y consolidarse en eficiencia y sustentabilidad. Bueno, sin duda ya lo vimos en el video, nos queda clarísimo, el uso de datos abre enormes posibilidades para mejorar la vida de las personas, de la sociedad en su conjunto, del país en general. La pandemia ha acelerado este proceso tecnológico a nivel mundial. En Chile estamos de la misma manera trabajando con la tecnología en todos los ámbitos, no solamente la salud, sino ya lo vemos con el teletrabajo, la teleeducación, en fin. Y nos estamos planteando el desafío de crear un sistema organizado e interconectado que aporte a las decisiones clínicas y de política pública en el ámbito de la salud. Es un tema muy, muy interesante y muy trascendental del cual conversar y tenemos a dos grandes entrevistados para el día de hoy, a quienes doy la bienvenida. Una de ellas es Patricia Ordóñez, profesora asociada de la Facultad de Ciencias de Computación de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, experta en informática clínica, tecnología de asistencia y educación en ciencias de la computación, licenciada en la Universidad de Johns Hopkins, máster y doctorado en la Universidad, en Ciencias de Computación de la Universidad de Maryland. Bienvenida, Patricia. Un placer estar aquí. Te saludamos. Y también está junto a nosotros Eduardo Vera, profesor adjunto del Departamento de Ingeniería Eléctrica, gerente de Innovación y Desarrollo del Centro de Modelamiento Matemático y director de Asuntos Internacionales de la Universidad de Chile, presidente del directorio del Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud, magíster en Física de la Universidad de Chile y doctor en Física de la Universidad de Brown en Estados Unidos. Bienvenidos a los dos. Bienvenidos, doctor Eduardo. Muchas gracias, muy amable y agradezco la invitación. Bueno, estamos listos entonces para partir escuchando sus interesantes exposiciones, así que partimos con Patricia, si les parece. Patricia, adelante. Bueno, muchas gracias, es un honor estar aquí. Voy a hablar a ustedes acerca de lo que vamos a hacer o lo que pasó en Puerto Rico, una historia de la importancia de la data. Para mostrarles que como enfatizar unos aspectos muy importantes de la data, que sea abierta y que sea fácil de conseguir. Les voy a hablar después de la importancia de la ciencia de datos después de Huracán María, y eso fue no solo para lo de la salud, sino también era importante para lo que llamamos la política del país. Entonces comienzo primero mostrándoles una foto del huracán, y aquí ven que al comienzo estaba bien, este centro el hoyo del huracán estaba bien formado, y ven como que se acerca y se vuelve como más loco, y entonces esto fue que comenzó nivel 5 y se desbarató a nivel 4, pero como antes había un huracán que se llama Irma, este era el segundo huracán en un mes, y entonces ya ven que pasa completamente por encima de Puerto Rico. Esto también les muestro para mostrarles los datos, visualizaciones, la importancia de la visualización de datos. Esos son datos con sensores de radar que muestran básicamente la reflexión del huracán, y entonces ven, tienen una idea de cómo está cayendo, cuánta agua está cayendo. El próximo, aquí, ya lo ven cuando está encima de Puerto Rico, y aquí entonces estamos midiendo con otro tipo de sensor, y este sensor es de satélite, y aquí entonces vemos los datos que reflejan la cantidad, la temperatura. Y entonces también hay otros que pueden demostrar con los sensores, pueden demostrar la cantidad de agua que está bajando. Pero en todo caso se ve que este huracán entró por la parte de abajo a la derecha y salió por la parte izquierda arriba. Y el daño que hizo fue tremendo, porque llegó, y esto básicamente uno ve, es categoría 4, porque los sensores se cayeron, y se cayó todo el sistema de electricidad,
Y entonces tiene que tener por lo menos 55 millas por hora por un minuto en un sensor. Y entonces apenas entró como al punto donde ustedes vieron que se cayó el video, ahí fue cuando ya no se podía grabar más información y mucha gente piensa que fue categoría 5, pero no se va a poder categorizar como categoría 5 porque se cayeron los sensores. ¿Qué hizo esto? Básicamente les voy a mostrar. Espérate. Sí. A ver si este es un video y básicamente si quieren encontrar estos videos y ver todo lo que pasó, ahí abajo se encuentra el enlace, pero aquí pueden ver, esto es Puerto Rico normalmente, es un país muy verde, esto es la parte de Utuado, aquí es por donde salió el huracán. Esto queda en la parte oeste de la isla y si ven el cambio tan drástico, esto que llegar a Puerto Rico y ver, normalmente las aguas son bien claras y todo es verde y aquí ven cómo lo cambió drásticamente. Y entonces aquí es otra parte, esto es una parte de la montaña, se llama Villalba, que queda como en el centro del país, pero más hacia el este. Y ven también el cambio tan drástico que hizo. Y les muestro todo esto porque al final de todo esto, el reportaje del gobierno fue que solo habían 55 muertos. Y entonces cuando comenzaron a llamar, a ver el daño que hicieron y medir, lo que pasó más que todo fue que hubieron muchos derrumbes, especialmente en el centro de la isla, que es la parte como de más necesidad económica. Aquí lo de rojo tiene dos valores. El rojo oscuro es que tuvieron más de 25 derrumbes por milla cuadrada. Los demás tenían menos de 25 millas cuadrados. Menos de 25 derrumbes por milla cuadrada. Y entonces, a mí me parece que lo han debido hacer un poquito más, como demostrar un poquito más el cambio, porque mira, aún con un derrumbe, la destrucción es increíble. Estos en Barranquitas, en las montañas de Puerto Rico. Y aquí, entonces, ven esta parte de Utuado, donde ese río pasó y donde creció tremendamente el río, se llevó el puente. Y entonces también lo que pasó es que el gobierno comenzó a decir que solo habían 16 muertes. Y al tener solo 16 muertes, pues no mandaron de inmediato para decir que las cosas no habían pasado. Que no pensaban que estaba la crisis tan tremenda como era, pero aquí podemos ver, esta gente dice el campamento de los olvidados, porque básicamente y aún mucho después esta gente no recibió la ayuda que necesitaban y cuando se cortó ese acceso a ese lado de esa parte de la isla, se cortó. Básicamente lo que tuvieron que hacer es subir por esa cuerda que ven. Eso sí ven, baja por un lado y luego baja por el otro, lo que les quedó. Es increíble la gente puertorriqueña lo que hace en momentos de crisis. De verdad que salen adelante, no importa lo que pase y se unen. Para no tenerlo tan terrible que el gobierno, quiero mostrarles que como una tercera parte del pueblo salió en protesta casi un año después a toda la falta de ayuda. Y de verdad fue increíble la protesta y quiero mostrar esto porque mucho de esto tuvo que ver con la muerte, la medida de los casos de muerte a causa del huracán María, porque todo el mundo sabía que no era 16 y entonces que se necesitaba más ayuda y que necesitaba ser más urgente. Entonces esto es la historia de esos datos que de verdad cuando uno iba caminando por aquí, ese número que les voy a mostrar estaba en carteles por toda la protesta. Y entonces, ¿qué es la ciencia de datos? Quiero hablar un poquito de eso. Básicamente, la ciencia de datos se trata de solucionar problemas complejos de forma interdisciplinaria, pero usando la estadística y la computación. Les muestro esta cosa porque al comienzo solo importaba que uno tenía como que un dominio de especialidad y normalmente antes era como trabajo multidisciplinario, pero yo le digo interdisciplinario porque ahora todo el mundo tiene que poder hablar el idioma de la estadística y la computación. Y entonces el investigador
moderno de ciencia de datos tiene no solo la especialización en su campo, sino también todo el mundo puede hablar hasta cierto nivel de la estadística y la computación. Les voy a dar, básicamente esto está basado en mi presentación está basada en la historia de Rafael Irizarry y la lucha que él tuvo que tener para conseguir los datos para poder hacer un estimado de las muertes, porque cuando se fue toda la electricidad, ya saben, entonces los hospitales estaban en generadores y lo que terminó pasando es que todo el mundo sabía que los números que estaba dando el gobierno no eran exactos porque básicamente llegaba mucha gente al morgue. No sé cómo se dice el morgue, pero el morgue es donde cuentan, donde van los muertos. Y entonces habían muchos más cuerpos y se sabía que estos se estaban aumentando y sin la electricidad, pues ya sabes que se comienza a decomponer el cuerpo y entonces no se podía saber si era por causas naturales o si era por causas del huracán. Entonces esa es la historia de mostrar cómo las ciencias de datos pueden determinar cosas de ese efecto y también se puede usar para muchas otras cosas. En esta epidemia lo que pasó es cuando se volvieron malas las aguas, entonces también hubo problemas de salud en ese sentido. Y entonces, usando sensores y cosas por el estilo, se puede arreglar estas cosas. Lo otro es que se tuvo que crear una red de repente, porque las torres de celular, todo cayó. Lo único que no se cayó fue lo que estaba por debajo de la tierra, que eran las líneas de teléfonos. O si se pueden imaginar, todo el mundo podía llamar 911, pero 911 no podía hacer nada. 911 es el número de emergencia. No podía hacer nada para comunicarse al pueblo. En todo caso, aquí les muestro lo que pasó. Este es el cuento de ellos y básicamente él tuvo una compañera, él está en Harvard y en el Dana-Farber Institute, de allá, y él es un profesor de Harvard y también es un egresado de nuestra universidad, la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. Pero entonces, básicamente una compañera de él vino y dijo, mira, no he podido comunicarme con mis compañeros y todo el mundo dice que es 16 y él sabía también por su familia que no eran. ¿Cómo podemos hacer esto? Ya para noviembre había gente que estaba sacando información, él estaba pidiendo información del gobierno y no se lo daban, pero de alguna manera toda esta gente estaba consiguiendo unos datos. Entonces él los pidió a esta gente, especialmente el número de 1000 de Penn State y a coger la data. Toda esta historia se puede encontrar en ese enlace que tengo allí. Y entonces lo que él vio con esos datos, lo que él hizo fue mirar todos los datos desde el 2010 hasta el 2016, que los ven allí abajo, y luego comparó los números que él estaba viendo de ese reporte que él vio, y vio que definitivamente había un problema, porque los números de septiembre y octubre estaban mucho más altos que cualquiera de los últimos 6 años, 7 años. Y entonces él siguió trabajando, seguía pidiendo la data, pero todo el mundo le decía que no había. Entonces decidieron cómo podemos hacer esto. Comenzó a preguntar por Twitter a ver cómo podía sacar la data. Y resulta que el 8 de diciembre, después de que él puso ese pedido, salió un artículo del New York Times y él se dio cuenta que ellos tenían la data, pero ¿cómo puede ser? Porque no se lo habían dado. Él mismo, y después, el 13 de diciembre, el secretario de Seguridad Pública básicamente dijo que el estimado del New York Times no estaba correcto. Entonces él se puso, le pidió la data al New York Times, pero no se lo dio, pero había básicamente lugares donde él podía, lo que le decimos raspar la data, coger la información de un artículo y en PDF y luego tratar de hacer estimados. Y cuando él hizo eso, se dio cuenta que definitivamente había un problema. Él estaba comparando 2015, 2016 con el 2017. Y si ven aquí, en esta parte, no se ve en esta parte al final, ve como la línea azul es 2017 y ven que
estaba diciendo que en diciembre había menos muertes, mucho menos muertes de lo que se esperaba. Entonces, a mí me parece increíble que el New York Times puede sacar un artículo como eso y no se pone a decir, mira, nos falta data. Pero en todo caso, ahí había un problema. Luego sigue trabajando para tratar de coger la información. El gobierno de Puerto Rico decide que va a estimar un death toll porque nadie puede saber la tasa de mortalidad. Y de acuerdo, la tasa de mortalidad para ver cuántos eran se habían muerto a causa de Huracán María. Y entonces, por fin consiguió data del Instituto de Estadística de Puerto Rico y allí otra vez ve que hay información que hace falta. Entonces, en ese punto, él se dio cuenta que necesitaba hacer un estudio porque si este punto, otra vez la data es la parte de aquí de abajo, cuando baja y dice que hay menos muertes que lo que normalmente hay, mucho menos muertes que lo que normalmente hay. Entonces, ¿cómo se puede estimar una tasa de muerte, de mortalidad? Entonces, lo que hacen es que decidieron que iban a hacer una encuesta por toda la isla para estimar esta tasa de mortalidad, mirando el porcentaje de muertes en 300 pueblos por la isla y multiplicarlo por un estimado de la población. Y entonces, lo que esto requiere, también, esto es un problema complejo, como les digo, la ciencia de datos requiere colaboración interdisciplinaria. Entonces se unió con la Universidad de Carlos Albizu en Viejo San Juan, que básicamente produce muchos PhDs, la cantidad más grande de PhDs de psicología. Y entonces ellos ya estaban haciendo encuestas por toda la isla y le hicieron una pregunta más. ¿Cuántos familiares de ustedes se habían muerto? Con eso pudieron crear un modelo que toma en consideración el aumento de mortalidad, los efectos del verano, del tiempo, porque siempre... Bueno, en invierno siempre hay tendencia a tener más muertes y luego un estimado de la población, porque también no se sabía el estimado de la población. Mucha gente se estaba yendo de la isla. Entonces, después de eso, lo que quieren hacer es compararlo con la predicción de mortalidad de los años anteriores. Y con eso, entonces ya para mayo, el gobierno había dicho que eran 64 muertes, pero cuando ellos publican su estimado en el New England Journal of Medicine, es casi 5,000 personas. Entonces, en este momento ya el gobierno lo entrevista al CNN y deciden hacer la data pública. Y entonces, porque el gobierno dice que no, básicamente tomó esto, coger este número y que viniera de Harvard, para que el gobierno fuera abierto con esta data. Y esto es el estimado y esto es la publicación. Les lo muestro porque quiero mostrarles que para hacer algo como esto no solo es colaboración interdisciplinaria, sino aquí hay gente de psicología, doctorados en psicología, doctorados en salud pública, hay gente que es personal médica, hay MDs aquí. Y también Rafael Irizarry, que es bioestadístico, y doctorados de filosofía en trabajo social. Hay gente de todas partes. Y eso se necesita también porque Rafael Irizarry, siendo colombiano, siendo puertorriqueño, yo soy colombiana, por eso dije colombiano, pero, o hija de colombianos, pero siendo puertorriqueño no quería que se viera un bias. Él quería que todo el mundo mirara los datos y básicamente reforzaran lo que él estaba viendo. Cuando cogen la data, esto es lo que tenían con los estimados y de un año a la izquierda. A la derecha, con más datos, se vuelve más obvio el cambio y que básicamente lo que pasó con Huracán María era tremendo. Y entonces, con eso, reducen el estimado a 3,000 muertes por dado
a causa de huracán María. Y de todas maneras, es un estimado, pero se hizo mucho mejor. Él dijo que la diferencia entre antes es que él no sabía que se había ido casi medio millón de personas. Entonces, cuando él hizo el estimado de la población, seguía con un estimado, pero no que había cambiado tanto, porque se nos fue básicamente medio millón de personas después de huracán María, dado a la falta de electricidad, y estuvieron también sin agua por un mes, no, casi 3 meses, perdón. Bueno, y entonces lo que él hizo para como reforzar esta idea es que, porque también hubo la cosa que, en Puerto Rico no fue tan severo como en las otras partes de los Estados Unidos. Entonces yo les digo esto también porque la data se necesita para saber cuánto dinero dar a diferentes lugares. Todavía Puerto Rico no ha recibido el dinero que merece. Se le ha otorgado, pero no se les ha entregado. Y entonces, desafortunadamente, muchos de los fondos que se supone que le debe llegar a Puerto Rico ya se pusieron a la pared de México, entre los Estados Unidos y México. Es una tren increíble que eso esté pasando hoy día. Pero en todo caso, lo que él hizo para probar que sí había sido mucho más severo en Puerto Rico era compararlo con otras tormentas. Y entonces quiero mostrarles lo importante de 2 cosas. Cuando uno hace este tipo de trabajo, tiene que hacerlo reproducible para que todo el mundo pueda ver que de verdad los datos te da la evidencia. Entonces él publicó todo y si quieren ir a GitHub, ahí está básicamente todo el trabajo que se hizo, se puede bajar, está público y tiene la data ahí. Y luego quiero hablar, eso es hacer reproducible, que puedes volver a hacer ese trabajo, mejor dicho, correr ese código con esa misma data y llegar a las mismas conclusiones. Entonces, eso es ser reproducible, pero él quería hacer más, mostrar que era replicable lo que él había hecho. Entonces, repitió esa investigación con otra data para llegar a otras conclusiones semejantes en las otras tormentas. Entonces, aquí vemos básicamente la comparación de María, tres tormentas en Puerto Rico, la de María, la de Georges y la de Hugo. Lo comparó con Katrina en Luisiana, con Sandy en New Jersey y con Irma en Florida, que han sido los más fuertes. Y se ve que obviamente los que pasaron en Puerto Rico causaron, no solo fue que hubo más muertes, sino que también hubo más muertes a través del tiempo. Y entonces esto como que me llegó tanto al alma porque él comenzó, Georges ha sido como el que más, Georges y Katrina han sido los que más problemas han dado a los Estados Unidos. Y entonces él comparó eso con María en Puerto Rico, pero él también hizo Katrina y Georges para Puerto Rico. Y entonces cuando tú ves lo que pasa en Puerto Rico, es que las muertes no son inmediatas, aunque en Puerto Rico parece que hubo como 750 muertes en vez de los 16 que decían inmediatamente con María. Perdona, eso es Katrina. María sí, pero fue a través de días que murió la gente. Eso quizás los 16 al comienzo no se sabe exactamente qué pasó en esos primeros días por la falta de electricidad y todo eso. Solo son los estimados. Pero si ven, María duró mucho más tiempo y mucho más gente murió a través del tiempo. Entonces, ellos llegaron a la conclusión de que básicamente las estadísticas, que estos datos estaban mostrando la fragilidad del sistema, del sistema de Puerto Rico. Entonces, les digo esto para enfatizar la importancia de tener un sistema robusto que incorpora estos principios de lo que se llama el fair data. Y entonces el fair data es que la data sea abierta y pública. Eso es lo que es findable. Accesible, que se puede usar con herramientas públicas, que no se necesita para accesar esa data, no se necesita unos sistemas importantes, que sea interoperable. Eso es otra cosa. Si ven interoperable, es que yo puedo usar diferentes sistemas. Mejor, yo puedo transferir esa data de un sistema a otro sistema
y funciona, y también que sea reusable, mejor dicho, que si yo puedo coger esa data, lo puedo usar en otro tipo de análisis. Entonces, esto, si quieren saber un poquito más, aquí tengo el website para hablar de los Fair Data Principles. Y entonces, lo último que quiero decir con esto es la importancia de la ciencia de datos. Hoy que vivimos en esta época donde se encuentran muchas, ¿cómo te digo? Lo que en Estados Unidos le están diciendo el fake news. No sabes, todo el mundo está diciendo que el otro es fake. La gente necesita saber, analizar los datos y ver estudios y saber si este estudio está bueno o si no. Si la data es fair, básicamente si es una herramienta sin bias, si los algoritmos no tienen bias. Todo eso se necesita saber y se necesitan las voces de toda la gente allí. Ahorita la mayoría en los Estados Unidos que están haciendo machine learning no son los latinos, no son los afroamericanos, son básicamente los blancos en Estados Unidos y también muchos de los indígenas, los asiáticos. Y entonces lo que está pasando es que nos estamos quedando nosotros atrás como latinos. Entonces por eso quiero inculcar la importancia de tener a latinos en ciencia de datos y también ciencia de cómputos, porque ahí es donde aprenden cómo pensar computacionalmente. Ciencia de datos te ayuda a pensar estadísticamente. Y luego la importancia también de tener a las mujeres en este campo, porque la perspectiva masculina es una, pero hace falta la perspectiva femenina. Y si no tenemos la perspectiva femenina, entonces estamos perdiendo la perspectiva de la mitad de la población. Ahí estamos. Muy bien, Patricia, muchas gracias por ese enfoque, por la interesante historia del huracán María y la importancia de la ciencia de datos. Vamos a seguir rápidamente con Eduardo Vera para ir aprovechando el tiempo, ya que nos tuvimos que retrasar desafortunadamente por ese problema técnico. Eduardo, te escuchamos. Muchas gracias. Bien, muy interesante la presentación de Patricia y sobre todo, habló de la importancia de la ciencia de los datos y muchas de esas características que fueron tan importantes para poder entender y tomar decisiones respecto al huracán en Puerto Rico son muy válidas para otras áreas y especialmente en la salud. No hay que reinventar cosas, hay que mirar lo que ha ocurrido en otras disciplinas y el lenguaje matemático y de ciencias de la computación es totalmente aplicable. Ahora, el gran desafío es la interdisciplina o la transdisciplina. ¿Cómo hacemos que profesionales de distintas áreas conversen? Y hoy día los problemas tienen una complejidad que no permiten una solución desde una sola disciplina. Es absolutamente necesario un approach interdisciplinario, interinstitucional e internacional. Obviamente no reinventamos la rueda, tenemos que mirar y aprender de muchas experiencias. Pero eso se tiene que hacer adaptando el conocimiento en forma bastante sofisticada a las condiciones nuestras. Eso requiere talento altamente capacitado y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. Ahora, felizmente en Chile se creó un Centro Nacional de Sistemas Informáticos en Salud hace 4 años con el apoyo de Corfo y tiene justamente la misión de disminuir las brechas en tecnología en el área de salud y tratar de impulsar el uso de todas estas grandes herramientas matemáticas y computacionales que han surgido en la última década. Hoy día tenemos capacidad de análisis de datos extraordinario, tal como mencionaba Patricia, el uso de machine learning, etc. Y el tema es cómo todos estos instrumentos los vamos a poder utilizar en el campo de la salud para otorgar una salud de mayor calidad y sobre todo a menores costos. Porque si seguimos haciendo más de lo mismo, podemos poner infinitos recursos en nuestro sistema de salud y no vamos a mejorar sustancialmente la calidad de la salud. Así que fue muy bienvenida esta decisión. Esto se formó hace 4 años. Yo participo en el directorio en los últimos 2 años.
hay que destacar que este es un esfuerzo público-privado con subsidio de Corfo en su comienzo y fue fundado por estas 5 universidades que vemos acá: Universidad Católica, Universidad de Chile, Universidad de Valparaíso, Universidad de Concepción y Universidad de Talca, más 2 asociaciones importantes empresariales, el ACTE, que es la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología e Información, y Chiletec, otra asociación gremial que reúne empresas tecnológicas. Así que, en forma conjunta, tenemos el desafío de realmente abordar este problema nacionalmente y, como les decía, aprovechando todas las experiencias internacionales. Así que se formó esto y el centro tiene 4 líneas de acción importantes. Una es el desarrollo de capital humano, que es, yo diría, absolutamente crítico en poder tener éxito, pero también los problemas de calidad de software, interoperabilidad, algo que ya mencionó Patricia. Es muy importante que las distintas aplicaciones conversen entre ellas, y el área de innovación, tratar de hacer innovación, porque, como les decía, los desafíos que tiene el sistema de salud simplemente no van a resistir los mismos approaches tradicionales. Hay que hacer innovación, y acá quiero mencionar una cosa muy interesante, que yo creo que son en los tiempos de crisis, justamente donde se dan las oportunidades de innovación. Porque cuando todo está funcionando relativamente bien, sobre todo en el área de salud, hay mucha aversión al riesgo, a hacer una innovación que puede introducir incerteza o puede cometer errores, y en el área de salud los errores son tremendamente costosos y pueden significar hasta vidas humanas. Entonces, la pandemia, de alguna manera, forzó el sistema. Nosotros estábamos impulsando esto un poco desde la oferta, pero la verdad de cosas es que lo que ha sucedido en el mundo, con los estallidos sociales y virales, biológicos, realmente nos ha dado vuelta el tablero de ajedrez completamente. O sea, yo creo que toda organización, todo país, todo el mundo se tiene que mirar de nuevo y reinventar con los grandes instrumentos que hoy día tenemos para el manejo de los datos. Nos va a ayudar muchísimo a entender esa complejidad. Así que, pese a que la pandemia obviamente ha tensionado el sistema y nos ha puesto muchos desafíos, también al mismo tiempo genera una oportunidad de innovación que no podemos desaprovechar. Se decía justamente que en educación, en salud, es más visible, donde la virtualización de emergencia que hemos tenido que hacer nos ha llevado a innovar, nos ha forzado a innovar, y yo creo que esos cambios que tenemos van a estar para quedarse, por lo menos después de la pandemia, en la época post-COVID. Yo creo que vamos a tener un sistema mixto en que vamos a recoger lo mejor del mundo virtual. O sea, yo creo que el éxito de las videoconferencias hoy día, por ejemplo, el efecto que esto tiene no solo en salud, sino que en otras áreas, en la productividad de las empresas, todo esto lo tenemos que tomar. Al mismo tiempo, por supuesto, preocuparnos mucho de los desafíos que significan en términos de empleo, en términos de armonía social. Yo creo que si hay una cosa que la crisis nos ha enseñado, es que tenemos que buscar un desarrollo sustentable, tanto ambiental como socialmente, y que ir hacia un nuevo concepto de bien público. La verdad la cosa es que nuestro bien va a depender del bien de los demás. Y yo creo que nos está realmente recalcando que todos estos problemas tan complejos los tenemos que abordar colaborativamente. Así que eso es una de las lecciones que uno saca, y que por eso mismo quiero mencionar 2 ejemplos, algunos ejemplos que ya hemos hecho en Chile, que nos han permitido abordar complejidad en forma colaborativa. Y voy a mencionar uno que está muy relacionado a las necesidades de salud, que es el Centro Nacional de Supercómputos, que también partió como un proyecto asociativo de 6 universidades y la Red Universitaria Nacional, que le da conectividad a todas las universidades y los centros de investigación. Y esto es un esfuerzo que ya lleva 10 años y que hoy en día
es un central facility, por así decirlo, que sirve a todo el país, y hay 22 universidades y centros de investigación asociados. Se tiene una red a lo largo del país de alta conectividad. Esto es extraordinariamente importante porque los sistemas de salud, en la medida que manejen grandes volúmenes de datos, van a requerir una conectividad de la mejor calidad posible. Cuando estamos hablando de la mejor calidad posible, estamos hablando de troncales que puedan tener del orden de 100 gigabits por segundo, que es una alta conectividad. Ahora, acá es donde justamente la interdisciplinariedad es muy importante. El sistema universitario ha venido trabajando otros temas, por ejemplo, como el manejo de los datos astronómicos por más de una década, y justamente los grandes centros astronómicos que tenemos en el norte son parte de la red universitaria nacional. No buscaron una colaboración y no se hicieron esfuerzos separados, lo que nos permite hoy día tener una red muy robusta de investigación, que es obviamente un modelo asociativo muy interesante, que yo creo que es absolutamente necesario que eso exista a nivel del sistema de salud. Y una de las cosas interesantes que se ha hecho durante la pandemia es la integración para abordar estos problemas del sistema público y privado. O sea, nacionalmente tenemos que tener integración para el manejo de los datos. Eso lleva a grandes ventajas, porque la verdad la cosa es que en la medida que tenemos sistemas que son interoperables, podamos llegar, ojalá, a poder tener una ficha médica electrónica para cada ciudadano del país, que permita no solamente hacer el seguimiento de una patología, sino también incluso la prevención, poder seguir después de dado de alta a los pacientes en poder manejar esos datos. Ahora, el beneficio que va a tener para el país poder tener todo esto electrónicamente es infinito, porque tal como decíamos, a veces las encuestas de salud se hacen cada 7 años a un costo enorme, pero es muy distinto tomar decisiones de política pública del futuro basado en datos reales del tiempo presente que en encuestas que muchas veces reflejan situaciones que ya no son necesariamente tan válidas. Así que el tener esta conectividad, el tener esta infraestructura tecnológica es crucial para el futuro. Y quiero recalcar, justamente esto es un gráfico que el uso de este supercomputador nacional por una gran cantidad de universidades y centros de investigación. El uso de estos supercomputadores es sofisticado, requiere capacidades, alto capital humano, y también incluso significa un gasto de electricidad sustancial, porque estos grandes supercomputadores consumen mucha energía. Por lo tanto, tiene mucho sentido tener una infraestructura que es compartido por diferentes instituciones. Y eso es lo que ocurre. Y también este computador es compartido en cuanto a áreas. O sea, uno ve que muchas áreas de distintas disciplinas utilizan estas facilidades de supercómputo. Ahora, ¿por qué esto también tiene gran impacto? De partida, algunas de las áreas tienen que ver con biología, tienen que ver con genómica. En el futuro la medicina personalizada va a requerir que en la ficha clínica de cada persona esté probablemente información genómica que permita hacer tratamientos a la medida de una persona. Pero yo creo que lo más interesante es que podamos manejar todos estos datos, tener la capacidad predictiva, o sea, que no nos podamos entender las necesidades del futuro, porque haciendo el análisis genómico de una población uno puede entender, más o menos puede proyectar incluso cuáles van a ser los volúmenes de distintas patologías y poder manejar todo esto de una forma mucho más inteligente. Esto requiere justamente aprender de lo que se ha hecho en astronomía, de lo que se está haciendo en cambio climático, etc. O sea, requiere un tratamiento muy interdisciplinario. O sea, si yo veo hacia la medicina del futuro, la verdad de cosas es que ha estado generalmente todos estos problemas en manos de una disciplina, pero obviamente los problemas del futuro requieren una gran integración de conocimiento del mundo médico y del mundo de la tecnología. Ese es un gran desafío, es uno de los grandes desafíos que tenemos en SENS, y yo estoy muy entusiasmado porque creo que hoy día a la propuesta tecnológica que hace el SENS va a haber una receptividad totalmente distinta de un sistema de salud que
con la experiencia de la pandemia se da cuenta de que realmente estas son herramientas que se requieren para el futuro. Un ejemplo, o sea, nosotros que también deducimos de la pandemia es que tenemos un sistema de salud que médicamente es muy competente, de muy alta capacidad, y eso es lo que nos ha permitido afrontar la crisis relativamente exitoso, con un bajo número de muertes y con atención. Nadie se ha quedado sin respirador, por ejemplo. Eso es un gran mérito del país. Pero al mismo tiempo, lo que yo veo es que el sistema de salud podemos construir el doble de los hospitales, podemos meter el doble de los recursos, y si seguimos haciendo la medicina de la misma forma, nada va a mejorar la calidad sustancialmente. Lo que tenemos que hacer es usar toda esta tecnología para empoderar la atención primaria, evitar que todo el mundo tenga que ser derivado a un hospital, más aún el tratamiento hospitalario en la casa puede ser algo que sea factible, porque al tener sensores, al tener todas las capacidades de diagnóstico, no solo en el hospital, sino que también en un consultorio y aún más radicalmente en la casa, vamos a poder manejar la información, los médicos en la distancia nos van a poder ayudar en situaciones y no vamos a tener que hacer colapsar los hospitales con una sobredemanda que obviamente no tiene solución de los métodos tradicionales. Así que yo haría un llamado a mirar el futuro con todas las lecciones que hemos sacado de la pandemia y construir ese futuro de una manera diferente, muy colaborativa, muy interdisciplinaria y muy interinstitucional. Ninguna organización por sí solo puede enfrentar esto. Tenemos que pensarlo como un sistema complejo de toda la población, y obviamente los problemas de salud también están relacionados con los problemas económicos, sociales y de educación. Así que el gran desafío es ese, el que cambiemos de switch y tengamos una mirada colaborativa para enfrentar la complejidad de los problemas. No nos podemos desgastar en luchas con la dinámica del pasado. Yo creo que hoy día tenemos que mirarnos como colaboradores para poder enfrentar los problemas de salud y otros graves que tiene el país en una distinta forma, ayudado por todos estos métodos, por toda esta infraestructura tecnológica y con todos estos métodos matemáticos y computacionales que nos permiten realmente sacar gran valor y gran conocimiento de los valores agregados. Se puede hacer exactamente lo que hace el Google con nuestros hábitos de navegación en el ciberespacio. Nosotros podemos hacer lo mismo con los hábitos de salud de las personas y poder inteligentemente entender cómo recomendar en tener una mejor salud, con un gran énfasis preventivo y con un gran énfasis en el bienestar y en la calidad de vida. O sea, en cómo podemos evitar que lleguemos a situaciones de salud dramáticas que ciertamente atochan todo nuestro sistema hospitalario y que por los métodos tradicionales jamás vamos a lograr una salud de calidad. Muchas gracias. Son las 10 de la mañana con 12 minutos, así que vamos a ir de inmediato a las preguntas porque tuvimos que acortar todos los tiempos y estamos bastante presionados con aquello. Tenemos solamente hasta las 10:30 y les recordamos que si quiere seguir mandando sus preguntas lo puede hacer a través del chat que está disponible en dialogosalud.cl. La primera pregunta que les quiero plantear los dos es aterrizar un poco, poner la pelota en el piso, como se dice acá en Chile, en jerga futbolística, y llevarlo a la realidad de la situación médica de salud en nuestro país, en Chile. Entiendo, por lo que tú decías, Eduardo, que está la infraestructura, ¿no? Están las herramientas tecnológicas, pero me pregunto yo si están los datos, porque cuando revisamos y vemos que solamente se hace un registro de enfermedades infecciosas, una encuesta sobre enfermedades no transmisibles cada 7 años, y sabemos que, por ejemplo, todo lo que ha tenido que ver con la estadística de la pandemia del COVID-19 se hace a través de planillas Excel que manda cada hospital al Ministerio de Salud de una forma bastante rudimentaria. Me pregunto yo si el problema no está ahí y cuál debería ser la prioridad para que Chile avanzara en el tener datos confiables, interoperables y que puedan ser utilizados para resolver problemas complejos. Bueno, efectivamente, yo creo que la tecnología está.
Lo que se requiere es el cambio cultural. Y ese cambio cultural, como yo decía, antes de la pandemia era muy difícil. La pandemia nos va a ayudar a ese cambio. Pero evidentemente, por ejemplo, tenemos que llegar a una ficha médica electrónica, con registros electrónicos de todas las personas, con un manejo muy adecuado de eso, porque ahí tiene que haber confidencialidad de los datos, pero eso no significa que no podamos utilizar los datos, porque se pueden anonimizar y se pueden hacer estadísticas, se pueden hacer data analytics, se puede hacer todo sobre eso. Pero obviamente se requiere eso. Yo creo que ha estado absolutamente en la agenda de este Centro Nacional que yo le decía, al CENS, que articula ya la actividad de 5 universidades, esperamos que otras se sumen a este sistema, y hay que articular esto a nivel país, hay que tener una coincidencia y hay que avanzar hacia que los pacientes desde el sistema de salud primario hasta el hospital vaya con toda su información. O sea, hay que hacer esta información tiene que ser transportable. Esa ficha electrónica, si yo tengo un accidente en el sur, el hospital del sur debiera tener la información de mi consultorio. Pero todo esto requiere que se integre todo este software, que sea interoperable, que es exactamente lo que nos comentaba Patricia en el caso de un desastre natural. Patricia, ¿y cómo se hace eso en Estados Unidos en términos y en Puerto Rico en términos de la protección de datos? Porque aquí uno de los principales problemas sería ese, que saber, o sea, integrar una ficha médica, pero que esos conocimientos sean privados, no solamente por el hecho de la privacidad que tiene el paciente, sino también porque aquí hay todo un tema de seguros de salud, de cobros de ISAPRE, de preexistencias, que son complicados también para el paciente. Pues les voy a decir que Puerto Rico no está, mejor dicho, estamos como al mismo nivel que Chile en ese sentido, y entonces esta historia está en desarrollo, pero les puedo decir una cosa que quiero agregar a lo que acabo de decir. ¿Eduardo? No, perdón. Sí, Eduardo. Perdón. Eduardo, ok. Lo que quería decir era que es muy importante que las universidades pueden tomar como un liderazgo de ayudar a desarrollar esto, pero que tiene que ser como una red de universidades. Y la razón por la cual digo esto es porque muchas veces las universidades que lideran esto son universidades que básicamente tienen muchos recursos, pero hay muchas universidades que son los que están en el pueblo y que son las que están en las comunidades que más necesitan la ayuda, que quizás los profesores no están tan al tanto de la tecnología, y es bien difícil reclutar a gente de ciencia de datos porque se ha vuelto como un campo muy de mucho dinero. Y entonces lo que quiero decir en ese caso, una de las cosas que nosotros nos ayuda es que tenemos un estudiante que está en Harvard, right? So él básicamente nos ha ayudado a establecer un programa en la universidad, porque nosotros no podemos reclutar mucha gente. Como estamos en crisis económica, no podemos reclutar más facultad, porque esto se necesita gente de medicina, se necesita gente de datos, y entonces hacer ese vínculo con universidades que están en regiones del campo. Mejor dicho, nosotros tenemos que ayudar a las otras universidades de Puerto Rico, porque nosotros somos una universidad que tiene muchos recursos, pero también tenemos que unirnos con todas las que están de muchos recursos en Puerto Rico, ayudar a las otras regiones y las otras universidades para poder lograr esta colaboración que se inicia. Y hay un modelo que se usa que se llama el Collective Impact Model, donde también traes a industria, porque se necesita, como se había dicho antes, se necesita gente de industria, se necesita gente de las universidades, se necesita gente del sector privado, gente de los non-profits también. Y entonces, crear una red, y me fascina la iniciativa de la CENS, que están haciendo eso y están viendo que se necesitan todo esto. En inglés le decimos stakeholders. Entonces, se necesitan todos estos stakeholders que estén en la mesa cuando están hablando. No creo que te contesté la pregunta porque todavía estamos igual. Todavía estamos tratando de solucionar el mismo problema.
Pero ¿no debería ser esto una política pública implementada por el gobierno central, esto de la ficha única de salud, establecerlo como un sistema más que un cambio cultural? Me refiero, sea una cosa que se imponga desde el sistema central y establecerlo como un requisito cada vez que te atiendas. Pero una lo que serie de pasa es que legislación, me de esta imagino. forma, lo que yo pienso, nosotros tenemos muchos sistemas centrales y lo que termina pasando es que todo comienza en San Juan y luego se riega. Esto necesita que sea como por partes por toda la isla para que sea una colaboración y luego se puede unir todo bajo una dirección. Y lo vimos en el huracán. En el huracán lo que mejor funcionó fue cuando vino para darle de comer a la gente, vino FEMA, vino todos estos, ellos trataron de hacerlo de arriba para abajo. Cuando hay una emergencia, hay que básicamente encontrar todos los líderes a través del pueblo y luego unirse ellos como un grupo y luego y lo digo porque era si ven, era un chef de Estados Unidos español que vino a ayudar a organizar toda la gente y él habla siempre de esa necesidad. Ah, sí, el chef José Andrés. José Andrés. Exacto, José Andrés, José sí, Andrés. Él habla conozco que llevó la comida. Sí, sí. Eduardo, Mónica, ¿qué opinas? Sí, puedo agregar un comentario. Efectivamente, nada resulta cuando viene solamente top-down. Tiene que ser top-down y bottom-up. Ya. En ese sentido, por ejemplo, más urgente nuestro es la capacitación. O sea, hay que entregar estos conocimientos a todo el sistema hospitalario, pero también a la población incluso. O sea, la verdad es que la educación masiva en estos temas es importante, porque uno puede imponer por un decreto una ficha electrónica, pero la verdad cosa es que mientras los médicos, ellos no internalicen, mientras la gente también se sienta cómodo con que haya una ficha electrónica. Así que la verdad cosa es que, por eso que decía, y además lo estamos viendo en Sense, donde tenemos la mayor demanda, es en capital humano. O sea, nuestros cursos hoy día, después de la pandemia, pasaron a tener una demanda exorbitante. Por lo tanto, es una tremenda oportunidad. Hoy día, la población, lo que yo transmitía, no cae en el vacío, como caía antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque toda la gente se da cuenta de esto. La gente que no ha podido ir a los hospitales para hacer el seguimiento de sus problemas de cáncer, porque está todo en COVID. Bueno, esa gente se da cuenta que a lo mejor hay otras maneras, que no necesita ir al hospital, que puede ir a lo mejor al consultorio o a su casa. La telemedicina hoy día se puso sobre la mesa, pero en forma efectiva. Por lo tanto, necesitamos hacer ese cambio cultural a todo nivel. Y Eduardo y Patricia, ¿cómo se hace para integrar, cómo se logra la integración público-privada? Porque aquí no estamos solamente hablando de hospitales públicos, estamos hablando también de clínicas privadas. En Chile, por la pandemia, se logró como el primer gran avance en la integración público-privada cuando se hizo este listado nacional de camas disponibles, tanto en los hospitales públicos como en las clínicas. ¿Cómo se puede avanzar o cómo se puede mantener ese logro? Bueno, eso es muy interesante y muy importante tu pregunta, porque la verdad cosa es que eso que se hizo a nivel de la infraestructura de camas hospitalarias, hay que hacerlo a nivel de toda la infraestructura, de los insumos que requieren los médicos, de las predicciones que uno puede hacer con Machine Learning nos permiten prepararnos y podemos utilizar los recursos de mejor forma, porque acá no es solamente un problema médico, también ahí todo lo que se ha avanzado en Operations Research, en ingeniería, se puede aplicar para utilizar los recursos mejor. O sea, yo estoy convencido de que con los mismos recursos que ponemos en el sistema hospitalario se puede hacer una mucho mejor medicina. Ahora, yo creo que el tema difícil es que esto significa muchas veces cambio de los modelos económicos, de los modelos de negocio que hay detrás de eso, y ahí hay resistencias al cambio. Pero yo creo que finalmente cuando hay que buscar forma en que todos los stakeholders, como decía Patricia, armónicamente decidan cómo avanzar la innovación. Así que yo creo que eso es tremendamente importante, que los datos médicos se compartan y que haya una inteligencia. Yo por eso ponía el ejemplo del supercomputer, porque en otras áreas lo hemos hecho.
Hoy día, en el análisis genómico y lo que decían los datos astronómicos, hay todo un sistema académico con los centros de investigación, con colaboración internacional que está funcionando armónicamente. Eso es el modelo que tenemos que ver. La misma red universitaria nacional, que le ha proveído de muy buena conectividad a todas las universidades, es un ejemplo de colaboración y también es un ejemplo de colaboración público-privada, porque finalmente utilizamos las redes de las empresas de telecomunicación. Patricia, de tu experiencia. Lo otro que yo iba a agregar era que al mismo tiempo tiene que haber como gente hablando de la ética, porque cuando comenzamos a hacer esa data pública, hay que estar seguro que no estamos poniendo poblaciones vulnerables a que básicamente sean más vulnerables. Mejor dicho, es importante que, por ejemplo, guardamos la identificación de la gente que tiene, para que los seguros, por ejemplo, en Estados Unidos están hablando mucho de eso. Si hacemos esta data pública y los seguros comienzan a saber que esta persona quizás tiene mucha enfermedad y todo eso, entonces quizás les van a poner un costo que ya no pueden costear, y entonces por eso pagar, exacto, no pueden pagar, y entonces eso sería terrible. Y entonces yo creo que por eso es que hay tanto revolución ahorita con lo de en los Estados Unidos acerca de hacer la salud básicamente algo universal, porque hay gente que ahorita no está recibiendo ayuda porque ya tienen una pre-existing condition, una condición que ya existe, y entonces los costos ya no los pueden mantener. Yo tengo una amiga que es de ciencia de cómputos, brillante, y que quiere trabajar, pero ella básicamente no tiene una condición donde no está en cama todo el tiempo. Y la ciencia de cómputos le ayuda tremendamente, es brillante. Básicamente le fascina programar todo el día, pero no puede conseguir empleo porque no quieren pagarle la salud. Entonces está tratando de crear su propia compañía. Entonces ahí hay esos temas. Oye, ¿y cómo incorporar la tecnología en el sistema de salud en un país con grandes desigualdades en materia digital, como es el caso de Chile? No sé cómo será en Puerto Rico. Por ejemplo, ¿cómo avanzar en telemedicina cuando hay zonas geográficas del país que no tienen internet simplemente? O sea, ni siquiera han podido... Bueno, hay muchas brechas también de alfabetización digital, en fin. Pues eso es el caso de Puerto Rico, y en el caso de Puerto Rico, el internet se cayó completamente durante el huracán. Hay ahorita cuando todo pasó con la pandemia, todo pasó a internet, nos dimos cuenta que básicamente los profesores les falta también la educación, como estaba diciendo Eduardo, acerca de saber cómo usar las herramientas del internet. Entonces no es solo que quizás tienen internet, pero no saben usarla o no están cómodos usándola. Y entonces eso es un problema tremendo que ahorita en la pandemia lo que están haciendo es el fideicomiso de Puerto Rico está haciendo muchos entrenamientos para toda la isla, y hay muchas organizaciones. Hay una organización que se llama Ciencia Puerto Rico. Básicamente, bajo el fideicomiso se ha creado unas organizaciones para tratar de trabajar eso. Eduardo, como unas colaboraciones de las que yo te digo. La infraestructura la infraestructura tecnológica para mover datos a alta velocidad y el acceso a Internet es una infraestructura crítica. Ese es lo que fueron los caminos en el siglo pasado. Por lo tanto, y además eso no solamente es importante para salud, es importante para educación, es importante para desastres naturales y para otras cosas. Por lo tanto, sí, ahí tiene que haber una decisión estratégica del Estado de invertir en esto, y bueno, esa es la manera de ir venciendo. Bueno, ya se anunció el 5G. Sí, se anunció el 5G. Me parece, no, yo creo que en Chile se ha avanzado mucho en infraestructura tecnológica. Ahora está el tema también que mencionaba Patricia, de cómo usar eso. ¿Sí? Muchas veces la conectividad existe, el acceso existe, pero el acceso, bueno, nuestras bibliotecas públicas, yo trabajé en un proyecto hace más de 15, 20 años de otorgarle internet a todas las bibliotecas públicas, existe eso.
Hay una infraestructura, hay que mejorar la velocidad. Ahí la red de fibra óptica nacional es fundamental, porque la fibra óptica siempre va a tener mucho mayor capacidad que cualquier sistema inalámbrico, por poderoso que sea. Así que las troncales tienen que ser de fibra óptica. Nosotros hemos hecho un gran avance al instalar un cable submarino entre Puerto Montt y Punta Arenas. Así todo nuestro territorio hoy día tiene un backbone muy bueno. Ahora, la capilaridad de eso es compleja, pero por lo menos yo diría que toda región, los centros neurálgicos, los hospitales principales de cada región, deberían tener muy buena conectividad, eso está al alcance. Pero hay que tener un plan estratégico y sobre todo hay que trabajar entre distintas parcelas. El Ministerio de Salud no puede solamente enfrentar los problemas solo, el Ministerio de Educación por su lado. Todas las distintas áreas del gobierno tienen que articularse. La articulación interdisciplinaria e interinstitucional es el desafío más grande. Hay que tener un norte común y hay que trabajar colaborativamente. Eso yo creo que, en el mundo académico hay algunos muy buenos ejemplos de eso y de colaboración, no solamente en el mundo académico, sino que como mencionaba, con el sector privado. Tenemos que articularnos. Todo este desarrollo requiere de todas esas componentes, gobierno, academia e industria. Exacto. Muy bien, Patricia Ordóñez, Eduardo Vera, muchas gracias por su participación en este diálogo, por compartir sus conocimientos tan significativos para la reflexión de un sistema de salud que queremos para Chile. Muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, adiós. Esperamos también a todos los que nos acompañaron esta mañana que les haya enriquecido este análisis y se visibilice, el ámbito del desarrollo tan importante para la construcción de un sistema de salud de calidad como es el uso de la tecnología y los datos. Agradecemos a todos los que nos acompañaron, participaron con sus preguntas y opiniones. Y les recuerdo que nuestro ciclo de diálogos va a continuar el 1 de septiembre en el 4º capítulo que se llama Avanzando en Soluciones Value-Based Healthcare. Así que los dejamos a todos totalmente invitados para este próximo diálogo que se va a realizar el 1 de septiembre. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado y muy buenos días.